Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. Hola amigos de Milagro de Caná, bienvenidos a un episodio más hoy en este tercer programa del ciclo de comunicación en la pareja. Hemos traído, como casi siempre lo hacemos aquí en Milagro de Caná, a un matrimonio de nuestro grupo de oración que nos van a compartir un poquito de su experiencia desde el tema que traemos hoy, que es La palabra tiene poder. Y le doy la bienvenida a Bruno y Mónica. Gracias por estar aquí. Coméntenos un poquito para que los conozcamos. ¿Cómo está, hermana? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Bruno, mi esposa Mónica. Tenemos a 2 hijos, nuestro pequeño Agustín, que hoy nos acompaña, y nuestra pequeña Victoria, que hoy se quedó en casa descansando. ¿Ustedes participan del grupo de oración Milagro de Caná desde hace cuánto? Nosotros estamos ya 3 años en el grupo de oración. Y casados 5 van a ser en diciembre. Y están también en servicio, ¿no? Sí, pertenecemos al servicio de alma misionera, así que cualquier misión que sale, nos vamos para allá. Ya hemos conocido mucho de lo que hacen, ¿no? Sí. Bien, amigos, como siempre lo hacemos aquí en nuestro grupo de oración, nos encomendamos a esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, y nos va a acompañar Bruno, ¿cierto? Con esta oración. Así que los invitamos a cerrar sus ojos y acompañarnos desde su casa, desde donde nos estén escuchando. En primer lugar, invocamos a la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pido que puedas descender con tu gracia, con tu poder en este lugar, que puedas llevar, Espíritu Santo, tu palabra, donde estemos siendo vistos, donde estemos siendo escuchados. Que todo lo que digamos en este lugar sea de edificación, tanto para nosotros como las personas que nos están viendo. Ven, Espíritu Santo, con tu amor, con tu fidelidad, con tu cuidado. Y te dejamos este espacio, Espíritu Santo, para que tú hagas lo que tienes que hacer en este momento. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como siempre lo hacemos también, le pedimos a nuestra Madre interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y cómo no pedirle a nuestra Madre en este tema tan importante, que ella nos acompañe e interceda por nosotros con esa misma prudencia que el Señor le regaló. Como siempre lo hacemos, amigos, los invitamos también a que puedan seguir nuestras páginas, ya sea que nos estén viendo por YouTube, por Facebook, y recuerden que pueden también mirar este programa a través de Radio María Bolivia a partir del próximo lunes, y ustedes van a poderlo compartir con parejas amigas que necesiten un poquito mejorar su comunicación. Y repito, el tema de hoy es el poder de la palabra. Nos vamos a nuestro primer corte y luego volvemos con nuestro tema. Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En esta unidad. En aquella fiesta vi como el vino se acabó. Tu madre con fe pidió y el agua cambió por ti. Hoy me encuentro igual, Señor, con mi casa destruida. Necesito nueva vida, como hiciste en Caná. Como agua en vino,
transforma mi hogar como agua en vino, vuelve a restaurar el amor perdido, la paz que se fue, como agua en vino, cambia todo en mí. Cada día que pasó, vi el amor desvanecerse, como el agua al verterse, todo se nos escapó. Pero creo en tu poder, que transforma y que sana, como hiciste en Caná, hoy lo vuelves a hacer. Tu poder no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. El milagro que ha sobrado, hoy lo pido en mi oración. Mira, mi familia rota necesita sanación, como el agua que tocaste, dame transformación. No más noches de tristeza, no más días de dolor. Haz el mismo gran milagro, muestra tu poder, Señor. Como en Caná, como en Caná, tu gloria se verá, tu gloria se verá. Como agua en vino, transforma mi hogar. Como agua en vino, vuelve a restaurar el amor perdido, la paz que se fue. Como agua en vino, cambia todo en mí. Cambia todo en mí. Milagro de Caná. Un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En esta unidad. Milagro de Caná. Un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En esta unidad. Muy bien, amigos, estamos de vuelta con nuestro programa de hoy en Milagro de Caná. La palabra tiene poder. Muchos de nosotros hemos escuchado esto, creo que por infinidad de fuentes, de canales, ya casi es un cliché esto, pero se habla de la palabra tiene poder de muchas maneras. En nuestra Iglesia Católica, nosotros siempre nos sometemos a la soberanía de la voluntad de Dios. Ponemos nuestra confianza plena en el Señor, como lo hizo nuestra Madre María. Entonces vamos a hablar un poquito de la palabra tiene poder desde cómo nos afecta, no tanto en lo personal, en esto de autoafirmarnos, sino cómo nos afecta como pareja, ¿no? Porque realmente muchas veces, no sé si a ustedes les ocurre, ¿ustedes llevan cuántos años de matrimonio? Van a ser 5 en diciembre. 5 años. Bueno, yo con 23 años tiernos de casada, realmente muchas veces hemos vivido esto de que se nos va la boca, ¿no? Y decimos muchas veces cosas que nos lastiman unos a otros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero para orientarnos mejor, como siempre lo hacemos también en nuestro programa, quisiera que tomemos la palabra del Señor y que nos inspira su palabra para hoy, para guiar nuestra reflexión. Perfecto. La palabra de hoy está tomada de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dice: la lengua puede dar vida y muerte, según como la uses,
y así serán sus frutos. Palabra del Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Cortita pero precisa, ¿no? Correcto. Y me parece que hay otro pasaje donde dice, con la misma boca que bendecimos, herimos también a nuestros hermanos, algo así. Entonces, ¿qué podemos tomar de esto, Mónica o Bruno? Es algo muy importante porque coloquialmente igual se dice que la boca o la lengua se usa para bendecir o para maldecir. Entonces, muchas veces en el día a día, dependiendo de la circunstancia, y a veces hasta nos olvidamos, ¿no? que podemos herir a una persona con el simple hecho de decir algo hasta subido de tono. Y muchas veces ha pasado dentro del matrimonio, y bien usted le decía, no sé si ustedes con un corto tiempo, 5 años, han tenido esos percances, y sí, muchas veces lo hemos tenido. Es muy diferente decir ¿por qué? A decir ¿por qué? Hasta en la tonalidad, ¿no? Entonces, uno tiene que medir sus palabras, con lo que habla, con lo que dice, el tono de voz. Somos humanos, no somos perfectos, solo Dios es perfecto, y estamos en ese aprendizaje del día a día como matrimonio. Algo que me pareció muy interesante, ¿no? Es que la palabra nos ayuda a leernos a nosotros mismos, dice él, para escribir la historia del futuro o de los demás. Y me pareció algo muy interesante, realmente, porque nos resulta también muy fácil a veces lanzar esa palabra hacia lo que vemos en el otro, ¿no? Y no usar esa misma fuerza de la palabra o ese poder de la palabra para mirarnos a nosotros mismos, ¿no? En qué debemos mejorar, en qué debilidades de repente o heridas tenemos, y que son muchas veces desde las que hablamos en ese tono subidito que decíamos, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? En nuestro caso, a mí me ha tocado mucho ir construyendo precisamente la comunicación con mi esposo, porque yo era mucho más de hablar, no fuerte, pero sí brusco, o sea, como que feo, porque así él me decía, me habla feo. Y en realidad uno debería hablarle con amor, ¿no? A pesar de que a veces uno esté enojado, de que esté molesto, porque hablábamos el otro día que al hombre hay que decirle las cosas. O sea, es específico. O sea, quiero que por favor me lave esa taza. O no dejarla la taza ahí y pensar uno como mujer que él la va a hacer. Porque la mujer tal vez es un poco más detallista, ¿no? Que, pucha, esta taza está ahí sucia, la lavaré. Pero el hombre es diferente. Entonces su lenguaje de él es específico. Uno tiene que hablarle y decirle. Porque si no, él no lo va a hacer. Entonces de ese modo hablábamos con él así, que él no es adivino, pues, ¿no? Entonces tengo que decirle para que es de esa forma comunicarnos, para que así yo no me enoje, porque después uno sale enojada y él no sabe por qué está enojado. Uno, ¿no? Y en realidad me enojé porque tal vez no la lavó la taza que yo quería que la lave, ¿no? Nos pasó justamente con el perrito que tenemos en casa. Entonces yo le dejé ahí una comida para que él le dé, ¿no? Pero no le dije, dele por favor, aquí está la comida de Coqui. Y ya cuando volví después de dormir al bebé, seguía la comida ahí bien tapada, digamos, ¿no? Y me dice, es que yo pensé que era para usted. No, era para Coqui, le digo. Pero estaba bien guardada en mi defensa. Estaba bien guardada. Pobre perro ahí con hambre. Entonces, ahí empezamos a ir descubriendo las formas de cómo comunicarnos con la pareja y ver cosas que le molesta al otro y qué cosas le agradan en realidad, ¿no?
Y eso yo fui descubriendo que viene desde mi casa, o sea, desde el hogar donde yo crecí. Porque ahí, digamos, mi mamá, fui como que descubriendo que eso lo traje yo desde casa. De que, la forma en que tal vez mi mamá le empezó a hablar a mi papá, y entonces él ya igual se iba descubriendo, ¿no? Y me decía, ya, tranquila, doña Sandra, me decía, ¿no? Y era porque sí, ambas, digamos, ¿no? En este caso mi mamá y yo, teníamos que ir modificando esa forma de la que le hablábamos a nuestro esposo. Y eso me ayudó también a mí a decirle a mi mamá de que esa forma no era de hablarle a nuestros esposos, de que le estábamos lastimando. Y no era necesario, digamos, no es que había malas palabras de por medio ni nada, sino que era, a veces él hablaba y no lo dejaba terminar de hablar, que ya estaba yo, digamos, ¿no? Con mi cuchara, ahí, pero déjenme terminar. Y ahí tuve que practicar la paciencia de esperar a que él termine de hablar y recién yo decir, bueno, amor, esto no fue así, fue así, así, así. En cambio, él es diferente, ¿no? Él me escuchaba y de ahí hablaba. Y también me gustaba mucho que él, cuando yo estaba equivocada, habría, ¿no? Esa apertura de que él me diga las cosas, y yo fui aprendiendo también y recibiendo esa gracia de tener esa apertura, de ir cambiando esa forma de hablarle a él. Y esa docilidad también de que tenía que yo corregir esa forma de cómo le estaba hablando a él. Interesante, ¿no? Y justo en el anterior episodio nos comentaba eso Martín, ¿no? El psicólogo Martín Saucedo, de la importancia que hay en el varón de recibir ese respeto y admiración, ¿no? Y muchas veces, como decía Mónica, no es que le decimos malas palabras o lo insultamos, sino que con nuestras actitudes o el tonito, famoso tonito, ¿no? Realmente como que los bajoneamos, ¿no? Yo le decía a Martín, a veces entiendo que eso viene muchas veces de nuestro hogar, de lo que aprendimos, pero también él me hacía notar de que no debemos creer que eso nos determina, ¿no? Como lo estás comentando, de cómo has recibido esa gracia de Dios, de poder ir corrigiendo eso poco a poco, ¿no? Y también algo que me parece valiosísimo de lo que mencionas es esa diferencia, ¿no? Que realmente no, creo que la mayor parte de nuestras peleas, hombre-mujer, son porque no entendemos cuán diferentes somos, ¿no? No se casó con una mujer, pues, o sea, se casó con un hombre, un varón, o sea, es distinto, no se casó con usted misma, es otra persona distinta, usted que piensa, que actúa diferente, que fue criado de manera diferente. Entonces, claro, o sea, no podemos decir que es igual a mí, y eso también es bueno, porque ahí ya se construye algo distinto y se va amoldando la familia que queremos construir, pues, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Mónica, les consulto. Se habla mucho de que las palabras que se suelen hablar, que se suelen decir dentro del hogar, también obviamente nos afectan, ¿no? Por supuesto nos afectan de muchas maneras. ¿De qué manera ustedes pueden o han logrado aprender a cortar cuando hay de repente una ola así de crisis, digamos, y hay mucho de esta palabra negativa o de reproche o de crítica a veces no muy constructiva? ¿Cómo lo sobrellevan eso? Lo que hacemos es, en realidad nunca nos hemos alterado así como los gritos, ¿no? Lo que hacemos es calmarnos un ratito, sentarnos. Un consejo que le da a mi papá era, vaya a darse una vuelta, hijo, por la casa, así, vaya a la venta y vuelva, y de ahí recién ya la busca para volver a hablar. Entonces, eso ha hecho, digamos, ¿no? Que lo ha aplicado, y
el tener presente también de no estar mucho tiempo peleado y de que tenemos que volver a hablar para volver a resolver ese problema o eso que no estábamos de acuerdo, ¿no? Nosotros aplicamos mucho el hecho de no irnos a dormir peleados. Y en los primeros años, cuando no teníamos hijos, creo que nos pasó unas 2 o 3 veces, ya fue hasta las 3 de la mañana, ya no aguantábamos de sueño, ¿no? Ya fue, ya basta, hablemos por favor, ya hay sueño en la viña del Señor. Han sido unas 2 veces. Y de ahí ha sido más constante, ¿no? El hecho de sentarnos, ya sea en la orilla de la cama, en la sala, en algún lugar, decir, bueno, algo hemos hecho mal el día de hoy, el día de ayer, hace una semana. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa, como se dice coloquialmente, y poner todo en orden, porque si la casa está en orden, fluye la paz, fluye el espíritu. Pero si hay algo que desencaja, no va a sonar igual. Es como una melodía. Si hay algo que no está en el punto que tiene que estar, no suena de la misma forma. Algo que nos pasó antes de entrar al grupo de oración, fue el primer año creo que estábamos de casa. Nos molestamos y cuando acordé, él se había ido al otro cuarto y ya estaba descansando en el otro cuarto. Y no era su dormitorio. Entonces yo me di cuenta, no estaba él aquí, y me fui a mirarlo. Y le dije yo a él, justo estaba mi suegra en la casa. Y le dije, así, ¿no? O sea, le toqué tosco. Eso sí, le toqué tosco, así, ¿no? Y le dije, ¿qué haces aquí? Esta no es su cama. Vaya a dormir a su cama, le dije. Y peor que está ahí su mamá. ¿O qué quiere? ¿Que se entere que estamos peleados? Y agarró y me fui. Y de ahí él se volvió otra vez al cuarto. Y ahí conversamos y ya nos dormimos. O sea, tranquilos, ya resolvimos, digamos, el problema. Y ahora un detalle que tenemos siempre es que a pesar de que no hayamos resolvido todavía el problema durante el día, siempre tenemos ese hábito de que el primero que se cepilla los dientes le deja al otro el cepillo listo para que se cepille. O sea, con la pasta dental. Entonces ahí ya sabemos que todo está bien, ¿no? Se cepilla y luego vamos a terminar de conversar lo que teníamos pendiente. Ese es todas las noches, es el hábito que tenemos. Estemos, digamos, tal vez hubiéramos tenido alguna discusión durante el día, pero en la noche sí se resolver. Y aunque estén discutidos, igual sí o sí. Sí. Dejan ese gesto. Qué bonito es esto. En algún momento creo que yo soy el que más se da cuenta de eso. Cuando no veo la pasta de diente en el cepillo. Qué bonito es esto. Y bueno, ahora ya estamos en Agustín, así que podemos hablar si de repente hay algún otro detalle por ahí que ustedes los ayude a mejorar cuando la situación no está muy bien. Algo que ayuda mucho es el tema del mismo grupo de oración de Milagro de Caná, sobre todo al momento de hacer la oración de perdón. Porque la persona que lo dirige hace mucho énfasis, dependiendo de la persona de quién lo haga, en el hecho de poder apegarse, acercarse a su pareja, mirarse a los ojos, a lo último darse un beso. Y seguramente muchas parejas ese sábado ni siquiera un beso se han dado del buen día, digamos, ¿no? Entonces, ese es un momento muy especial. Para nosotros nos ayuda bastante ese momento. La verdad es que tenemos una bendición ahí, ¿no? Sí. Es terapia gratuita. Sí. Abundante, como dice la palabra, ¿no? Gracias del Señor. Hermanos, la verdad que es muy interesante lo que ustedes nos comparten. Hay un factor también que usted mencionaba, que es que viven con su suegra de repente, ¿no? Hay muchos casos, en muchos hogares o muchos matrimonios, en los que hay una persona ajena a la pareja, ¿no? Un familiar cercano que también está presente en la casa. ¿Cómo ustedes han arreglado, acordado, digamos, el trato, la relación? Porque yo creo que las mamás, casi de manera innata, les sale esto de meterse, ¿no? Muchas veces.
en algo que ven en la relación de los hijos? ¿Cómo lo manejan? En nuestro caso, en cuestión de nuestra relación, casi nada. Ella ha sido muy respetuosa. Pero cuando ya llegaron los hijos, ahí tuvimos bastante percances porque son sus nietos, pues, ¿no? Entonces es difícil criarlos porque la labor de un papá es educar y también consentir, corregir, y el del abuelo es más de consentir y consentir, ¿no? Entonces ahí es como que es difícil, fue difícil, más que todo con Victoria, la primera, de ponerle, digamos, ¿no? Como que el límite a la abuela. Pero ahí se encargó Bruno, ¿no? Como el hijo. Entonces él, cada vez que había la parte fea, digámosle así, de corregir a la mamá, tuvo que él hablar con su mamá. Y varias veces se tuvo que chocar, ¿no? Entonces yo creo que ahí mi suegra en varios momentos se ha sentido un poquito triste, ¿no? Porque su hijo era quien le estaba corrigiendo, pero en realidad no era algo malo, ¿no? Sino que se tenía que hacer para que nuestra hija también entienda, ¿no? Que no es todo consentir. Pero ya, y mucha oración igual, de nuestra parte, individual más que todo, porque ha habido episodios donde ha sido muy complicado. O sea, era como que ya no había paz en la casa. No, me refiero a que que era una suegra que se metía, no, sino que la situación en sí, o la frustración de que muchas veces uno no puede corregir de la manera que uno quiere a su hijo, nos llevaba a eso, ¿no? Entonces teníamos que orar mucho y de manera particular oré y sigo, digamos, orando al Señor para verla a mi suegra como una mamá, porque así, digamos, de esa forma yo la voy a amar, la voy a respetar, y a pesar de que pase cualquier cosa que tenga que llegue de aquí o más adelante, nunca le falte yo el respeto a ella. Entonces, ella de nuestra parte nos ha enseñado mucho también el cuidado a una persona adulta, porque ella cuida de su mamá. Entonces, así me gustaría ser a mí cuando yo tenga la edad de ella. Entonces, con eso me quedo. Y el Señor me ha ayudado mucho también en eso, ¿no? De cuidarla a ella y de respetarla, porque también es la mamá de Bruno, de quien me ha dado el esposo que ahora tengo. Entonces, eso sí hemos tenido percance. Yo sé que también a él en algún momento con ese tema lo tenía como que muy sobrecargado, porque yo le decía, amor, ya es momento de buscar una casa, es momento de irnos a vivir de manera independiente, que en realidad eso es lo que uno apunta, ¿no? Y estamos orando por esa casa. Dios quiera que llegue en el momento que tenga que llegar, pero mientras tanto, gracias a Dios, todo ya ha ido calmándose, o sea, las aguas se han ido calmando. Ya con la llegada de Agustín también ha sido mucho mejor, ¿no? O sea, como Sí, que ya mi suegra está más tranquila, no hay mucho de que no le hagas eso. O sea, ya nos deja ella ya educar tranquilos. O sea, ella es poco. Entonces ella ha sido que el Señor ha sido el que ha hecho las cosas. Qué sabiduría con la que habla. Ya sé por dónde el hermano lo ha conquistado a Bruno. Pero me parece tan importante lo que están mencionando, por lo que decíamos, porque hay muchos hogares, matrimonios en los que hay esta figura de repente, ¿no? De la suegra, el suegro en casa. Y el valor que tiene para los hijos entender esto, yo creo que es mejor que 1000 escuelas. Ese amor y respeto que le debemos a nuestros padres, que nuestros hijos lo vean de nosotros hacia nuestros padres, realmente, ¿no? Es el poder de la palabra a través de el ejemplo. Correcto. Y ahorita en la edad en la que están nuestros dos pequeños, es la edad que son esa esponjita que absorbe todo lo que uno dice, todo lo que uno escucha.
muchas veces se le sale una palabra a uno y ellos ya la están repitiendo. Entonces uno tiene que tener ese doble filtro para poder decir algo, para poder direccionarse a los suegros, a los tíos o a alguna otra persona. De parte mía, yo a mi suegro le digo papi, de cariño. Mi hija le dice abuelo. Y a mi suegra, la mayoría en la casa, bueno, Mónica y mis cuñados le dicen mami. Y Victoria, de escuchar, le dice mami. Mami, 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 mami. Y hasta a mí se me pegó. Entonces, hay que tener mucho amor, mucho cariño a los suegros, porque son los papás de nuestro esposo, de nuestra esposa. Hay que tener ese respeto, así como le dice Mónica, que en algún momento Dios nos dé la gracia de poder no solamente cuidar de nuestros papás, sino también poder cuidar de nuestros suegros cuando ya sean mayores, cuando no puedan valerse por sí solos y que podamos estar ahí. En la palabra del Señor está el ejemplo de, y me corrige si me estoy equivocando, de Ruth, ¿puede ser? Sí, cierto, ¿no? Que ella la cuida a su suegra y se queda con su suegra. O sea, qué amor tan grande, pese a que en el altar, cuando ocurre la ceremonia, el sacerdote dice hasta que la muerte los separe. Y son esposo, marido y mujer, ¿cierto? Pero ahí uno toma la decisión de que él es mi suegro. No fue mi suegro, es y será. Ella es mi suegra y no será mi suegra. Entonces, ese ejemplo grande igual nos podemos llevar. Y creo que también habla esta situación de ese poder que hablábamos de la palabra, de reparar, ¿no? Hemos estado hablando mucho de reparación durante el ciclo, porque si como decía Mónica, ya su suegra de repente se limita o aprendió esos límites, de repente ella se debe sentir aliviada o bendecida de ver en sus hijos lo que quizás no pudo aplicar en su propia pareja, ¿no? O en su propia relación, que de repente eso le puede pasar a muchos de nuestros padres, ¿no? Al ver nuestra experiencia. Ella no tuvo la oportunidad de tener un esposo. No, Bruno no se crió con su papá, entonces ella ha aprendido a través de nuestra relación a ir sanando, digamos, muchas heridas, porque él ya en su momento todo era, por ejemplo, cuando se refería a mí, a tu mamá, pero a él era a Bruno, o sea, no le decía a tu papá, ¿no? Entonces ella tampoco tuvo papá, o sea, presente, porque su papá falleció, entonces ha tenido que ir sanando, digamos, esas heridas y dándole valor a la figura paterna a través de su hijo. Entonces, y a ella le cuesta mucho expresarse, o sea, no es del lenguaje de los abrazos, de los cariños, ¿no? Con su nieta ha ido, digamos, floreciendo eso. Pero, y con palabras tampoco, ¿no? Todavía, o sea, le cuesta un poco la apertura, ajá, sí. Y yo creo que con Bruno el hecho de que el Señor le haya regalado un hijo varón y ahora, digamos, convivir casi 5 años con nosotros ha hecho que ella piense, ¿no? Tal vez de manera diferente lo que es un matrimonio, incluso quitarse el hecho de tal vez pensar en divorcio, porque a veces uno está o viene, ¿no? de separaciones, de no haberse criado con papá, solo con mamá, y que la mamá tuvo que ser mamá y papá, y en este caso ya su hijo es papá y tiene su esposa que es una mamá y que ambos trabajan juntos y que tienen que salir adelante juntos, ¿no? Es otra visión. Sí. Es otra visión. Qué maravilloso, ¿no? Qué bonito. La verdad que el Señor va inspirando. Totalmente. Y a mí me ha tocado ver el otro lado de la moneda. A mí me ha tocado ver un matrimonio que es el de mi suegro. Y gracias a Dios, mis suegros han participado del retiro Milagro de Caná. Totalmente otra perspectiva.
porque ellos van juntos aproximadamente 31 años, de los cuales casados van Por la iglesia, ¿8? 14. 14 años. Y por lo civil, 31. 31 años. Entonces, es otra perspectiva de catolicismo. El católico tradicional al católico la renovación. Entonces, en nuestro matrimonio también nosotros hemos mostrado, y ellos también han podido ver en nuestro matrimonio, cómo es poder llevar un matrimonio activo, con Cristo de la mano, ¿no? Practicante. Exactamente. Practicante no solamente de domingo de misa o de celebraciones importantes, ¿no? Sino estar ahí atento, firme, siempre a los pies de la cruz. Entonces eso creo yo que le hemos transmitido mucho a ellos. Ellos han sido también bien oyentes de la práctica que nosotros les llevamos cada vez que vamos a su casa, ¿no? Aún falta, pero estamos ya en camino. Todos estamos en proceso. El proceso de cambio, bueno. ¿No? Hermanos, y coméntenos un poquito más sobre cuando han habido estas situaciones. Lo menciono porque la verdad que ustedes son una pareja muy bendecida por todo lo que comentan, pero sabemos que de repente no en la mayoría de los hogares hay esta gracia, esta sabiduría que evidentemente es propia de tener a Cristo en el centro de la familia. La mayoría, de repente, de los matrimonios no han tenido ese encuentro o esa gracia de vivir de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pueden ustedes recomendar para quienes están en esa confrontación y guerra constante por las palabras que se dicen o por la manera en que se comunican? Bueno, a los matrimonios que no son creyentes y que nos están viendo, vayan al psicólogo. Vayan al psicólogo. No le hagan lance al psicólogo. Yo tengo un montón de amigos psicólogos que me han dicho, yo como psicólogo, cuando tiene una persona soltero o matrimonio es totalmente diferente. Nosotros como católicos tenemos la gracia de poder tener a un sacerdote que tiene estudios en psicología. Entonces, el sacerdote desde su sabiduría y de la sabiduría divina nos aconseja. Entonces, para los matrimonios que no son creyentes, que nos están mirando, vayan al psicólogo. Busquen ayuda, levanten la mano. No están al borde del divorcio o al borde del abismo, sino que tal vez ha dado un paso en falso, pero se puede volver y entrar nuevamente en el camino. Y a los matrimonios que son católicos, vayan al retiro. Tenemos retiro, quedan cupos todavía. Quedan cupos todavía, el retiro es el 11 y 12 de octubre, así que pueden inscribirse, consulten en la página de Milagro de Caná para más información, pauta publicitaria. O pueden escribir a la línea 69000-787, también ahí hacer sus consultas y reservar ese cupo. Luego de la pausa publicitaria. Yo les diría que se tomen una pausa de manera individual. No me refiero a que se salgan de la casa, que se vayan a vivir a otro lado, no, sino que hay que empezar por uno mismo. Ver el rol que uno está asumiendo, porque uno como matrimonio tiene que conversar, ¿no? Al momento de casarse, vamos a hablar de la economía del hogar, de la forma en que vamos a educar a los hijos. Entonces, todo es a través de la palabra. Hablar y tener docilidad, apertura y tener la capacidad de tener mucha humildad. Porque uno, si el orgullo le gana más a la humildad, va a ser complicado que uno se doblegue ante un ser humano que uno mismo lo eligió, porque no es que le colocaron a uno
no sé, un ultimátum, si te casas o que te casas, ¿no? Sino que el Señor se lo presentó y uno lo eligió ante el altar. Y si ya han transcurrido a veces 1 año, 20 años, 30 años de su matrimonio, para desbordarlo, su familia es el proyecto más importante que usted tiene. Es la empresa más importante en la que más ha invertido, porque ha invertido dinero, ha invertido tiempo, ahí están sus hijos, y si no tiene hijos, pues muy pronto los va a tener. Entonces, ¿por qué echar a la basura todo ese proyecto que usted ya lo tiene? O sea, es suyo, no es de nadie más, es de usted, le pertenece. Así que ábrale la puerta al Señor para que Él ingrese, pero ahí usted tiene que trabajar de manera personal y en conjunto. En nuestro caso, yo como familia hemos decidido que yo me quede en la casa al cuidado de los niños y a cargo del hogar. Y algo mucho que yo he tenido que trabajar de manera personal es el aprender a amar mi rol, ¿no? Aprender a amar mi rol y leer sobre cuáles son los roles de ser ama de casa. Aunque usted lo cree, qué sencillo, qué simple. En realidad no. Tiene que leer. Sino leer, buscar, ¿no? Artículos, buscar a personas que tal vez hacen lo mismo que yo, libros que me ayuden a amar el rol que yo tengo desde mi hogar. Porque muchas veces como mujer a nosotros nos presentan pues, la mujer empoderada, que la mujer tiene que ser igual que el hombre, trabajar e incluso ganar más. Y a veces ahí ya se tergiversa un poco porque a veces ya el orgullo le sobrepasa a uno, ¿no? Entonces ahí ya la mujer quiere tal vez ingresar más adelante que el hombre, siendo el hombre que es la cabeza de hogar, ¿no? Entonces ahí autoevaluarse y conversar en familia, el esposo, la esposa, y decir, bueno, hay que conversar, hay que trabajar en esto, de manera individual y de manera como familia, qué es lo que queremos que haya en el hogar, qué es lo que tenemos que sacar del hogar que no edifica al Señor, y comprometerse a seguir invirtiendo tiempo, a seguir invirtiendo momentos en familia. Y bueno, ¿sabe qué? Algo que nos han dicho siempre a nosotros desde el grupo de oración, que hay que tener un día para la pareja. ¿Sabe qué es tan importante? Y eso hablábamos nosotros con él, que desde que uno tiene hijos, y peor que son chiquitos, el tiempo se va volando, y cuando acuerda ya es de noche, ya a descansar, y después otra vez el día siguiente y seguir todo lo que sigue. Y la monotonía. Y no hay ese día o ese momento para nosotros, para conversar de lo que nos pasa. Es más, ahorita es nuestro momento. Se lo estamos... No, en realidad lo estamos en realidad lo están haciendo aquí, este momento. Porque, o sea, uno se olvida y se olvida de cultivar esto, ¿no? De la pareja, de la comunicación que debería haber, se olvida. Y eso debería ser lo principal. ¿Hace cuánto? O sea, incluso hasta los sábados se podría decir que cuando uno va al grupo, hay parejas que van y ese es su día, ¿no? Sus horas que son de enamorar, ¿no? Que eso igual no se pierda. Nosotros estamos en proceso de volverlo a tener, porque en realidad ya con los chiquitines cuesta, pero hay que hacerlo, aunque sea salir a caminar, nos han dicho, ¿no? Al parque, a la cancha, pero A tomarse un pero ya es ese tiempo de pareja. Nos alegra haberle hecho este momento. Gracias. Les pondría unas velitas y todo, pero sí, realmente es muy importante, ¿no? Porque es un momento, otra frase que siempre dice Fray Nelson es, lo que no está en tu agenda no existe, ¿no? Y si no establecemos ese día, nos preparamos ¿cómo se dice? Nos programamos de que hay que dejar ese espacio, porque realmente es una pausa, ¿no? Sí. Como decías, es como una ruleta que rueda y rueda y rueda sin parar la rutina del trabajo y demás. Y si no hacemos esas pausas, realmente nos arrolla, ¿no? Y cuando acordamos, arrolla nuestra relación, arrolla la familia entera, ¿no? Como mencionaba. Y algo que me llegó muy, muy
hondo esta semana. Leía una noticia que entrevistaban a un psicopedagogo en el que decía que la sociedad está descompuesta, ¿no? Y hablaba, en la nota de él hablaba más que todo de las instituciones, a raíz de los hechos que han sucedido de violencia en los colegios, ¿no? El caso de un niño con arma y otros casos que se han herido entre compañeras, ¿no? Entonces, él decía esto, ¿no? La sociedad está descompuesta, pero en ninguna parte del artículo mencionaba que la célula de la sociedad es la que está descompuesta. O sea, nuestra clásica reacción humana es siempre echarle la culpa a los demás. Y qué sabio lo que nos comparten ustedes, aun siendo un matrimonio tan joven, realmente de entender que somos nosotros los que tenemos que aprender de estos roles, por muy sencillo que sea, ¿no? Como decías, ¿qué puede uno leer sobre ser ama de casa, ¿no? Y realmente es tan valiosa esa tarea, ¿no? Es tan valiosa. Y ahora uno cumple más roles, ¿no? Porque hay mujeres que son mamás, tienen que salir a trabajar, también son hijas. Lo mismo los esposos, son hijos, son padres, tienen que ir a proveer. O sea, son muchos los roles que hace una sola persona. Y ahí es donde nos llena y a veces sobrepasa. Entonces tenemos que tener ese espacio individual. Algo que le iba a comentar a usted, que se lo comenta ahorita, es que quisiera empezar el hábito de agradecer, o sea, de levantarse temprano y escribir, agradecer todos los días por lo que uno le ha pasado el día de ayer o lo que uno espera, ¿no? O lo que uno tiene. Porque a veces esos detalles uno no los tiene tal vez de manera consciente. Yo soy más de la escritura y él es más de lo digital. En esa parte, ¿no? Somos Usted es a mano. Ajá, todo me gusta a mano y me gusta pegarlo ahí para que uno no se olvide, ¿no? En cambio, él es más la computadora, el celular, ajá. Tengo varios posts que tengo que encuadrar, no es marcar. Entonces a mí me gustaría eso porque esos detalles no hacen la diferencia. Uno que lo hacen ya amanecer de manera distinta y empezar el día de manera distinta, ¿no? Y algo muy lindo para cultivar, ¿no? Ese hábito de agradecer es entrenar tanto nosotros como es una lección para nuestros hijos, un aprendizaje para nuestros hijos, el bendecir la mesa, ¿no? Bendecir los alimentos antes de, sea cual sea, porque la verdad que ahora las familias no siempre pueden compartir las 3 o 2 comidas juntos, ¿no? Sino solo una. Entonces, aunque sea esa unita o el desayuno antes de salir al trabajo, bendecir, agradecer y entregarle el día al Señor, ¿no? Hermanos, la verdad que está riquísima esta charla, pero nos tenemos que ir a un corte para que luego retomemos nuestra última parte de este episodio, La Palabra Tiene Poder. Milagro de Caná. Un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. Queridos amigos, ¿cómo logramos las parejas entonces? Resumámoslo. Ese grado tan bonito que ustedes tienen de comunicación. Como bien lo decía Mónica, el hecho de poder estar abierto, aperturado a la escucha y al habla, al comunicarse, al hablar, a tener un tiempo entre ambos. Y si hoy por hoy no hay ese tiempo, no hay ese espacio, hay que buscarlo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y poder sentarse con su pareja como lo hacían hace 5, 10, 15, 20, 25 años antes de casarse. Y faltaba tiempo. Entonces, yo creo que mientras va transcurriendo la vida y las etapas, se va perdiendo ese tiempo de pareja. Y se va sobreentendiendo muchas cosas. Entonces,
Ese es el punto clave, el comunicarse, el hablar, el decir las cosas claras y sin ninguna suposición de por medio. Hay algo, hablando de aspectos externos, que ustedes hubieran sacrificado. Pregunta de confesión, por ejemplo. ¿Ustedes tienen tele o miran tele antes de acostarse? Muy rara vez, muy rara vez. Y Perdón, quise decir tienen tele en la habitación, porque creo que no hay nadie en este pueblo que no tenga una tele. tenemos tele en la habitación. Y algo que ha sido una mala práctica mía, de manera especial, es que yo, antes de casarnos, antes de tener hijos, ya un buen tiempo ya casado, yo tengo una consola de PlayStation. Entonces jugaba mucho. Y ahora con el trabajo, con los niños, el único tiempo que hay para jugar o divertirse o distraer la mente es a partir de las 12 de la noche, digamos, ¿no? Entonces aprovecha la tele que hay en el cuarto y la consola que también está, pero el otro día uno amanece todo con ojeras y turumba y no rinde, digamos, ¿no? Irritable. Entonces uno de los propósitos, y que ya lo estoy sobrellevando, es irse a acostarse temprano, obviamente, ¿no? Y a no dejar que la tele del dormitorio nos vea que nosotros nos dormimos, porque muchas veces hay esa costumbre, ¿cierto? Si tienen la posibilidad de la televisión del dormitorio hacerla a un lado, mejor. Apagarla. O ponerle temporalizador, 15 a 20 minutos. Y antes del simple hecho de decir, vamos a ver televisión, tele en la noche, hasta que nos durmamos, mejor charlemos un momento. Charlemos con nuestros hijos, charlemos el día que hemos tenido. Aunque todo el día hayamos estado en la misma casa, que es nuestro caso. Yo trabajo desde casa y estamos 24/7 en la misma casa, Mónica, yo y los 2 niños, digamos, ¿no? Pero al buscar ese espacio, esos 15 minutos de cómo estuvo su día. Porque son perspectivas totalmente diferentes. Yo puedo decir, bien, pero ella me puede decir, ay, a mí me costó esto. Entonces son perspectivas totalmente diferentes y distintas que si no lo contamos, la otra persona no lo va a saber. Y creo que ahí entra muy bien lo que mencionabas, de esta apertura, porque normalmente, sobre todo en el caso de los varones, que son menos habladores que nosotras las mujeres, ¿no? Justamente la respuesta que recibimos normalmente es, bien. Correcto. Un seco, bien. Y ahí murió la conversación, ¿no? Entonces, esa apertura de decir, no, hoy me pasó aquello, como decías, ¿no? ¿Cómo han logrado eso ustedes? Creo que el hecho de ser preguntones de ambos lados nos ha ayudado bastante. Bien, ¿y qué más? Al momento irrita, ¿no? Cuando uno responde, sí, ya, bien. Y que la otra persona le diga, ¿y qué más hiciste? Que no sé qué más. Y lo único que uno quiere a veces es descansar o simplemente hacer otra cosa. Irrita, molesta. Pero mientras va avanzando, uno, con la apertura, que bien lo decimos, con la apertura y la comunicación que hay, es todo un transformar. Ver, transformar, ver qué puedo yo contar de relevancia a mi pareja. Ver cuáles son los puntos clave que yo le puedo decir, mire, me pasó esto otro. Porque a mí me ha sucedido muchas veces que le digo, ay, me pasó esto en el trabajo. Y Mónica me dice, ¿y por qué no hizo esto? Ay, ahorita vengo, digamos, ¿no? O ay, ahorita lo hago, o ay, ahorita lo mando. Me ha pasado. Y muchas veces ella me ha dicho, ay, me pasó esto con los niños. ¿Y por qué no lo dio esto? Ay, verdad, ¿no? Su verdad. Entonces, la persona que cuenta o que transmite es la persona que decide qué contar y qué transmitir. Y aquí también el hecho de la apertura con la pareja. El ser 100% sincero. El ser 100% abierto y poder contar de pe a pa. Desde la A hasta la Z. Aunque muchas veces digamos, ay, se va a enojar. Pero contémoslo, digámoslo. Estamos en un matrimonio. Somos un equipo. Somos
dos personas que se hacen en una sola carne y que todos tenemos que saber todo lo que nos sucede. Va a ser el tema de nuestro próximo episodio, Bruno. Así que me quedo de todo lo bonito que nos han compartido con que el poder de la palabra, o la palabra tiene poder, y lo vemos tan claro en ustedes, y como decías, tiene ese poder de transformarnos individualmente y el uno al otro, ¿no? Para bien, para agradarlo al Señor, porque realmente cuando ponemos como fuente de nuestra palabra, la palabra propiamente de Dios, o esa comunicación individual con Dios, realmente el poder que tiene esa palabra sí, como dice, logra imposibles, ¿no? Porque muchas veces nos cerramos en eso, ¿no? De que decimos, no, nunca va a cambiar. Y estamos con ese pesar en el corazón y ahí es donde se silencian las palabras. ¿Cuántos matrimonios no hemos sido testigos, como nosotros que vamos al grupo de Milagro de Caná, de ese testimonio fiel del esposo o la esposa que dice, no le veía razón ya a mi matrimonio? O yo decía, él nunca va a cambiar, ella siempre es así. Pero con el hecho de aperturar o abrir un poquito la puerta o la ventana, ¿será que Dios puede cambiarlo? ¿Será que Dios puede tocar su corazón? Pues el Espíritu Santo entra y arrolla, ¿no? Y sorprende. Correcto. Nos vamos a ir cerrando ya nuestro programa con una oración, como siempre lo hacemos, y nos va a acompañar Mónica para esta oración. Señor, te damos gracias esta noche porque nos has permitido poder expresarnos, Señor, en las palabras que tú colocaste en nuestro corazón. Te pedimos que estas palabras puedan ser bien recibidas, Señor, por las personas que van a escuchar y van a mirar este podcast. Te encomendamos a todas las familias, Señor, que asisten de Milagro de Caná y a las que próximamente nos vayan a visitar, Señor. Que tú puedas obrar en cada uno de sus hogares, Señor, y permite que la docilidad, la apertura, la humildad pueda reinar en esos lugares, Señor, y sobre todo tú puedas ingresar con la puerta abierta, Señor, ahí y obrar a través del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que cada una de estas familias, Señor, puedan sentirse renovadas, puedan sentirse amadas y puedan volver a reencontrarse, Señor, en ti. Todo esto te lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos. Será hasta un próximo episodio. Gracias, Bruno y Mónica, por todo lo que nos han compartido hasta hoy día. Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En esta unidad